Ya regresamos, amados amigos y hermanos, aquí estamos. Algunas fallas técnicas, algunos desperfectos, pero esto no nos detiene porque el culto es para la gloria y honra de Dios y esto está en sus planes. Aún las fallas tienen un propósito para ver quiénes nos iban a seguir esperando y los que en verdad tienen el deseo de conocer y escuchar la palabra en este día y quieren ser edificados, quieren llenar su ser interior. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nuestro camino es Jesús, quien dio su vida para salvar la nuestra. Y esto nos lo recuerda el Evangelio de Marco en su capítulo 15, de sus versículos 21 al 41, que a la letra dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas mujeres, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y este evangelio será predicado a todo el mundo. A Dios gracias, porque hoy tenemos la libertad de poder hacerlo. Deseo sobremanera que esta palabra hoy, en este momento, llene tu necesidad espiritual, amado amigo y hermano que nos escuchas. Le damos este lugar al presbítero Lázaro Juárez Chán. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, como siempre, dirigirme a ustedes, amigos también, y saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Estamos celebrando una fecha muy importante para la iglesia y para el mundo. Hoy es viernes de crucifixión. Y es importante que nosotros meditemos muy detenidamente en la palabra del Señor. Dice el evangelista San Marcos que precisamente
a las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado. Fue traspasado sus manos, sus pies, y fue elevado en ese madero. Esa muerte solamente era para los criminales. Estaba profetizado. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías, había profetizado de que Jesús iba a ser crucificado, inmolado, molido por nuestros pecados. Y es importante que nosotros podamos escuchar las 7 palabras que Jesús dijo desde la cruz, en su agonía, en su muerte. La gente que estaba al pie de la cruz se burlaba de Jesús, lo injuriaban. Los soldados estaban allí. No sabían ellos que era el Hijo de Dios. Y ellos le decían, junto con los religiosos de aquel tiempo, le decían: si a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Otros les decían: Él es el Cristo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz y te salvas? ¿Cómo podrías tú reaccionar estando en la condición en que Jesús estaba? Viendo que la gente se burla de ti, que te injuria, que te humilla de esa manera. ¿Tendrías tú la capacidad para perdonar? Jesús sí perdonó. Él pronuncia la primera palabra y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya Jesús antes le había enseñado a sus discípulos acerca del amor y del perdón. En una ocasión le dijo a sus discípulos que tenían que perdonar a todo aquel que le hiciera daño, que tenían que bendecir a aquellos que los maldijera. Ahora es el momento de la teoría a la práctica. Jesús está dando un gran ejemplo de perdón. Este mundo fuera otro si todos perdonáramos. No habría guerras, no habría tanto odio en este mundo si nosotros aprendiéramos a perdonar. Jesús nos enseñó a perdonar a toda esa gente que le estaba haciendo daño, a toda esa gente que estaba injuriándolo, burlándose de él. Con compasión y con amor, ruega al Padre que los perdone. Y Jesús dice: porque no saben lo que hacen. Dice las Escrituras que al lado de Jesús fueron crucificados 2 malhechores. Uno de ellos se unió a la burla, a la injuria, y le gritaba a Jesús: si tú eres Hijo de Dios, desciende, sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo. Eso le estaba gritando a Jesús. Pero su compañero, que estaba al otro lado de Jesús, también crucificado, lo reprendió y le dijo: ¿ni tú temes a Dios estando en la misma condición? ¿Por qué no te das cuenta que
nosotros justamente merecemos lo que estamos sufriendo. Este hombre no ha hecho nada, es inocente. Y después que dijo esas palabras, volteó a ver a Jesús y le dijo con todo su corazón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjense que las palabras de este malhechor no le está pidiendo a Jesús que lo lleve al paraíso, que lo lleve al cielo. Él solamente le está pidiendo a Jesús que lo recuerde cuando esté en su reino. Pero Jesús no le asegura que lo va a recordar. Jesús lo que le asegura es que cuando muera, inmediatamente que muera, lo llevaría con él al cielo. Ese mismo día, ese mismo viernes, moriría Jesús primero y después moriría él. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¡qué maravilla! Creo que no hay cosa más hermosa para el hombre. Saber que si yo llego a morir, si cierro mis ojos aquí en este mundo, me dé la seguridad, Jesús, de que yo abriré mis ojos en el cielo, que yo iré al cielo. Y Jesús le está asegurando eso. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántas personas no tienen esa seguridad? No saben si al morir, ¿a dónde van a ir? ¿Cuál va a ser su destino eterno? Solo se han pasado pensando en las cosas de este mundo, pero nunca han pensado qué va a pasar cuando la existencia aquí en la tierra se termine. ¿A dónde va a pasar la eternidad? No tiene ninguna seguridad en su vida. ¿Sabe una cosa, amigo, mi hermano? Jesús nos asegura que si creemos en Él, si nosotros le recibimos como su Señor y su Salvador y nuestro Salvador, entonces tenemos vida eterna. Entonces tenemos la seguridad de que si morimos, pasamos a la eternidad con el Señor. Al pie de la cruz, ahí estaba María, la madre de Jesús, con otras Marías, dice la Biblia. Pero al lado de ella, dice el mismo evangelista Juan, que él estaba allí, aunque no lo dice, pero él lo insinúa, y claro, estamos completamente seguros por las escrituras que él era el que estaba allí, Juan apóstol, al lado de María. Y entonces Jesús mira a María, su madre, y le dice: madre, he allí tu hijo. Mujer, le dice, se dirige a ella como mujer. No es un término despectivo, es un término de respeto, como decirle señora, aunque sea su madre. Y le dice: ahí está tu hijo. Y a Juan le dice: he allí tu madre. Jesús sabe que ninguno de sus hermanos ha creído en él. Recordemos que las escrituras dicen que en tiempos atrás, en 2 ocasiones, sus hermanos llegaron para tratar de persuadirle que regresara a su casa, porque dice la Biblia que pensaron que Jesús estaba fuera de sí. Pensaban que Jesús era un loco, era un paranoico. Pensaron que Jesús estaba creyendo que Él era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Entonces ellos no creían. ¿Cómo le iba a dejar Jesús la responsabilidad de su madre a sus hermanos que no creían en Jesús? Entonces la responsabilidad se la dejó a uno de sus apóstoles, a quien quería mucho, el apóstol del amor, a Juan apóstol.
Lo que le está diciendo Jesús es que desde ese momento Él se iba a encargar del cuidado, de la protección de María. Y María lo iba a tomar desde ese momento como si fuera Jesús, como si fuera su hijo. Creo que por algo el Señor le dio vida. Fue uno de los apóstoles el que más viejo murió. Seguramente el Señor lo premió de esa manera, pero también para que pudiera cuidar de su madre. ¿Recuerdas que dice uno de los mandamientos? Dice que debemos amar a nuestros padres, que debemos honrarlos. Y honrar a nuestros padres es cuidar de ellos cuando lo necesitan, cuando ellos llegan a viejo, cuando ellos están enfermos. Y Jesús nos está dando una lección importante. La Biblia dice que quienes honran a sus padres, quienes cuidan de ellos cuando más lo necesitan, hay promesas para ellos. Dios le dará larga vida, pero con muchas bendiciones. Mis estimados amigos, si realmente todos los padres amaran, todos los hijos amaran a sus padres, cuidaran de ellos, se hicieran responsables, muchos de ellos no anduvieran en las calles deambulando. Muchos de ellos no estuvieran allá en los asilos de ancianos. Qué triste es ver que en los asilos de ancianos están abandonados tantos padres que dieron la vida por sus hijos, que los criaron, pero que cuando más los necesitaban, los fueron a recluir en estos lugares. Creo que no hay cosa más hermosa, y Dios nos dice que recibiremos recompensa cuando nosotros cuidamos de nuestros padres. Mi hermano, cuida de tus padres. Mi amigo, cuida a tus padres. Ayúdale, visítalos, protégelos. Dios bendice a aquellos hijos agradecidos que hacen eso con sus padres. Jesús nos da un ejemplo muy grande de esto. Llega un momento muy difícil para Jesús. Y ese momento es precisamente cuando todo el peso del pecado de la humanidad, del hombre, cae sobre Jesús. Las Sagradas Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte es separación. Quien peca está separado de Dios. Y en ese momento es cuando todo la maldad, todo lo más sucio, todo lo más bajo del hombre cae sobre Jesús. Y entonces la ira y la justicia de Dios está dispuesto a castigar el pecado en Jesús. Y en ese momento Jesús se siente abandonado por Dios. Y Él clama grandemente y le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno de los evangelios nos los dice con palabras en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Muchos pensaron que estaba llamando a Elías para que lo ayudara, para que soportara ese martirio, pero no, estaba clamando a Dios. Estaba diciendo que se sentía solo, desamparado en ese momento. Todos nuestros pecados allí fueron sobre Jesús. Él llevó todos nuestros pecados por nosotros. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos esa justicia divina, con todo el peso del castigo. Eso merecíamos nosotros, porque el que pecó fue el hombre. Y Jesús era inocente, pero solo Jesús
podía salvarnos. Solo Jesús, siendo divino y humano, podía pagar por nuestros pecados ante la justicia, ante la exigencia de la justicia divina. Él ya llevó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron pagados en Él y castigados en Jesús. Ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada que pagar. Ya Jesús lo pagó. Lo único que tiene que hacer el hombre es aceptar ese regalo de salvación, de vida eterna. Ya no tiene que hacer ningún sacrificio más. Ya no tiene que hacer nada más. Solamente abrir las puertas de su corazón y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y al hacerlo, está aceptando el regalo de salvación. Desde muy tempranas horas de la madrugada, Jesús fue aprehendido. Fue llevado primero a la justicia religiosa con Anás y Caifás. Allí lo hallaron culpable. Allí lo golpeaban y se burlaban de él. Ellos lo hallaron culpable de muerte. Tenía que morir. Porque según ellos había blasfemado contra Dios, diciendo que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios. Pero como ellos no tenían facultades para sentenciar y llevar a cabo la sentencia de muerte, lo llevaron a Poncio Pilato, el procurador romano, el representante de la justicia del César romano. Poncio Pilato, como procurador romano, no lo halló culpable de nada. Trató de persuadir a toda esa turba diciéndole que no había hallado ningún delito para que lo sentenciara a muerte. Lo mandó con el verdugo para que flagelaran su espalda. El verdugo rompió sus carnes con el látigo. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Le vendaron los ojos, le quitaron su ropa, le pusieron una ropa de púrpura, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un cetro. Y después lo escupían en su rostro. Jesús fue molido, como dice la Biblia. Literalmente molido fue. Imagínese ustedes tantas bofetadas. Imagínese usted la corona de espina en su cabeza. Imagínese usted tantos latigazos. Rompieron su carne. Era una masa de sangre. Estaba molido, como dicen las Sagradas Escrituras. Y Pilato lo presentó ante esa turba enfurecida. Y les dijo: he aquí el hombre. Y la gente seguía gritando: ahora crucifícale, crucifícale. ¿Cuánta sangre había perdido Jesús? Mucha sangre. Lo llevaron hacia el Gólgota, pero lo hicieron que llevara a él su cruz. Estaba débil Jesús, había sudado mucho y sobre todo había perdido mucha sangre. Estaba elevado en el madero y ahí agonizaba, perdiendo más sangre, la poca que le quedaba. Y literalmente Jesús tuvo sed. Él tenía sed, él era humano. Era divino, pero él era humano. Tenía sed. Y entonces él pronuncia la palabra: tengo sed. Inmediatamente le llevaron con una vara y un hisopo, le llevaron mirra, le llevaron vinagre, y él solamente se mojó sus labios. Pero no solamente tenía sed física,
No era una sed solamente literal. Jesús tenía sed y hambre de salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Cuando Él estaba y se sentó a la mesa con sus discípulos para celebrar la Santa Cena, Él dijo: ¿cuántas veces he deseado este momento? ¿Y qué estaba deseando? Deseaba ese momento ya, de morir por nosotros, de sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo había deseado, porque Él había venido a salvarnos de nuestros pecados muriendo en la cruz. Por eso tenía sed de salvar nuestras almas, sed de salvarnos de nuestros pecados. Llegó el momento cuando ya no había necesidad de seguir sufriendo más. Ya no más dolor, ya no más sufrimiento. El sacrificio estaba hecho y era perfecto. Y entonces Jesús pronuncia la palabra: consumado es. Mi estimado amigo, qué interesante es esta palabra que Jesús pronunció en la cruz. Cuando un penitente iba al templo para confesar sus pecados, llevaba un cordero. Entonces ese cordero lo revisaba el sacerdote minuciosamente para que no tuviera ningún defecto. Porque la ley decía que el cordero que se sacrificaba para el pecado del pecador, del penitente, tenía que ser perfecto. Lo revisaba todo de manera minuciosa. Y cuando terminaba y no le encontraba ningún defecto, pronunciaba una palabra. Era la palabra que pronunciaba y decía: perfecto, pero era la palabra tetelestai, que significa: no he encontrado ningún defecto, es el cordero idóneo para sacrificar y pague por el pecado del penitente. Entonces lo tomaba en sus manos, al cordero lo tomaba en sus manos el sacerdote y lo degollaba. Y ese animal, con su vida, con su sangre, pagaba el pecado del penitente. Qué interesante que es la misma palabra que Jesús pronuncia en la cruz. Es exactamente la misma palabra. La palabra que dice consumado es tetelestai, diciendo: el sacrificio perfecto se ha hecho. Está listo, consumado es tetelestai. Jesús ha consumado. Jesús en su vida ha presentado el sacrificio perfecto por el pecado del hombre. Ya no hay más sacrificio. Solamente uno y para siempre, dice el libro de los Hebreos. Porque ha sido consumado, ha sido perfecto, ha sido suficiente para el hombre. Ya no necesitas hacer procesiones, ya no necesitas caminar descalzo, ya no necesitas caminar de rodillas lastimándote, ya no necesitas hacer otras cosas para agradar a Dios, haciendo sacrificio, pensando que así vas a agradar a Dios. El sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizaba a orillas del río Jordán, cuando vio a Jesús que venía hacia él, a toda la gente que estaba allí, les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento,
donde el penitente llevaba al cordero y el cordero tenía que ser perfecto y el cordero tenía que morir y con su sangre simbólica y ceremonialmente pagar por el pecado del penitente. Era sombra, era símbolo de lo que venía en el futuro, y cuando Cristo vino, entonces Él era el verdadero cordero que en su vida y en su sangre pagaría por el pecado del hombre. Consumado es el sacrificio. Mira, en mi corazón, en mi vida, ese sacrificio perfecto. Lo que tengo que hacer es abrir las puertas de mi corazón y de mi vida y recibir a Jesús. Y recibiendo a Jesús, estoy recibiendo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Después que hubo dicho esta palabra, Jesús pronuncia la última. Es momento ya de morir. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una prueba de que existe un más allá. Al morir Jesús, inmediatamente su espíritu salió de su cuerpo. Y Jesús mismo está diciendo que lo está encomendando en las manos de Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿A dónde iba Jesús de regreso? Al cielo, de allá vino. Existe el cielo. Dios vive allí en el cielo. La Biblia le da varios nombres: lugar de bienaventuranza, paraíso, cielo. Le da varios nombres. Pero esta es una prueba de que sí existe una eternidad. Y en la eternidad hay dos lugares: el cielo, donde Dios vive con sus ángeles y con las almas de sus redimidos. Pero también hay otro lugar en la eternidad que se llama infierno. El capítulo 16 del Evangelio San Lucas nos los dice muy claramente. Jesús él narró esta historia. Si lo hubiera narrado un pastor, si lo hubiera narrado alguien más, tal vez dudáramos de ello. Pero lo narrado en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas sale del corazón, de la mente, de la boca de Jesús. Y Jesús ahí nos demuestra que existe un más allá y que en la eternidad hay un cielo y hay un infierno. Que el cielo es el lugar de bienaventuranza y el infierno es un lugar de fuego y de tormento eterno. ¿Cuántas veces habló Jesús del infierno? En los 4 evangelios habló más del infierno que del mismo cielo. Y por eso murió Cristo en la cruz, para salvarnos de ese tormento eterno, de ese infierno. Dice la Biblia que el alma de aquel hombre que abrió sus ojos en el infierno clamaba, y él mismo describía lo terrible de ese lugar: fuego, tormento eterno, nunca termina esa vida. ¿Sabes qué dice las Sagradas Escrituras? Que Jesús no ha venido a este mundo por segunda vez, no porque lo tenga por tardanza, no porque se tarde, sino que Dios no quiere la muerte del impío, del pecador, sino que todos se arrepientan para que tengan vida eterna y ninguno perezca. A eso vino Cristo. Por eso nació aquí en este mundo. Por eso se creció en este mundo. Por eso sufrió tanto desprecio, abandono, tanta rechazo de los hombres. Por eso estuvo dispuesto a sufrir escupitazos, estuvo dispuesto a sufrir injurias, insultos, estuvo dispuesto a soportar los clavos en sus manos y en sus pies, estuvo dispuesto a soportar la corona de espinas, estuvo dispuesto a soportar los latigazos del verdugo que arrancaban sus pedazos de carne, estuvo dispuesto a todo eso para salvarnos de ese tormento eterno, para que cuando nosotros muriésemos, cerráramos nuestros ojos aquí, en esta tierra, en esta vida, en este mundo, tuviéramos la completa seguridad de ir con Él en el cielo.
¿Tú crees que no es maravilloso poder morir y decir en el momento de nuestra muerte y de nuestra agonía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Eso es una seguridad grande de saber que si yo muero, en ese instante voy con el Señor al cielo. Pero es terrible quizá morir sin saber a dónde va a ir mi espíritu. Cuánta gente muere aterrada, sin esperanza de dónde va a despertar. Si yo te preguntara dónde quieres despertar, amigo, tú seguramente me vas a decir sin duda que quieres despertar en el cielo con Dios. Yo creo que ni el más despistado en este mundo diría: yo quiero despertar en el tormento, en el infierno. Nadie quiere ir a ese lugar. Pero te digo una cosa: no solamente por el buen deseo de querer ir al cielo voy a ir al cielo. La única puerta, el único camino es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al cielo, nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Dice la Biblia que solamente hay un mediador, un salvador entre Dios y los hombres, y es solamente Jesucristo. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo es el único que te puede dar la seguridad de que al morir vas al cielo. Y hoy te llama. No tienes que hacer más sacrificio. Ya Cristo lo hizo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Jesús que te dice: yo llamo a las puertas de tu corazón y te estoy pidiendo que abras para que yo entre. Lo que tienes que hacer es abrir las puertas de tu corazón y decirle: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y créeme que si tú le abres la puerta de tu corazón, entonces Jesús sin duda entrará a tu corazón y transformará tu vida. El hombre comienza a vivir en el momento que Jesús llega a su vida. A Jesús no le importa tu pasado, a Jesús no le importa tu presente. Tú puedes decir: es que no conoce usted mi vida, ha sido un desastre. No le importa. Cuando Jesús te ve, no está mirando tu pasado ni tu presente. Jesús está mirando tu futuro. Jesús está mirando lo que va a hacer en tu vida, una nueva criatura. El hombre sin Dios está muerto. La verdadera vida comienza en el momento que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Y por eso murió en la cruz. Por eso hoy celebramos esto. Lo grandioso del sacrificio de Jesús, lo grandioso de sus padecimientos y sus sufrimientos, es que sufrió por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. Y que ya, si tú lo recibes, eres salvo. Es muy posible que tú te sepas la historia de la crucifixión de Jesús, a lo mejor hasta mejor que yo. Yo he hablado con personas que no llegan a la iglesia, que no leen una Biblia, pero que se saben la historia de la pasión de Jesús casi igual o mejor que yo. Pero eso no sirve de nada, que lo sepas en teoría. Tal vez tú no sepas mucho de esta historia, pero lo importante aquí es que esa historia no esté solamente en tu mente como una teoría, sino que esté en tu corazón. Y la historia es Jesús. La historia es el regalo de salvación. Jesús. Y hoy te llama Jesús a que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Dale tu vida a Jesús. Dale tu corazón a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón. Recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Ya no esperes más. Quiero hacer una oración en estos momentos. Si estás tú allí, todavía mirándome y escuchando este mensaje, yo quiero que ores conmigo en este momento. ¿Quieres repetir esta oración? Yo te invito a hacerlo, amigo, hermano.
Padre eterno, gracias. Gracias por permitirme escuchar la palabra de Dios. Yo sé la historia de la agonía, de la muerte de Jesús. Pero Jesús no está en mi corazón. Mi vida anda lejos de Dios, de ti, Señor. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi pasado y mi presente. Pero hoy, Señor, he recibido la buena noticia, que no te importa mi pasado ni mi presente, que tú estás mirando un gran futuro en mi vida. Hoy he recibido la noticia de que si yo vengo a ti arrepentido y abro las puertas de mi corazón, tú entras a mi vida y la vas a transformar y la vas a hacer nueva y la vas a hacer una nueva criatura. Señor, abro las puertas de mi corazón y Jesús, te recibo en mi vida. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Tómala, tal cual soy, tú me conoces. Tómala, quiero cambiar, transforma mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque sé que has escuchado mi oración. Gracias, Padre, porque me has dado la vida y la oportunidad, este momento tan importante, para cambiar de vida. Cámbiame, Señor. Jesús, transforma mi vida. Perdóname, Señor. Recibo tu sacrificio en la cruz. Recibo tu regalo de salvación, que es Jesús en mi vida. Gracias, Padre. Gracias por venir a vivir en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi estimado amigo, tú que me estás viendo y me estás escuchando ahí, desde tu lugar, créeme que si tú hiciste esta oración y tomaste esta decisión, Jesús nunca engaña. Cuando Él toca las puertas de nuestro corazón y te dice, abre las puertas de tu vida y yo voy a entrar, créeme que es cierto. Él nunca, jamás engaña. Él dice, entraré y voy a tener una comunión hermosa contigo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y desde este momento Jesús va a comenzar a hacer la transformación en tu vida. Lee tu Biblia. Ahí vas a ir conociendo más a Jesús, vas a ir conociendo más a Dios y vas a ir construyendo una relación hermosa con el Señor. No hay cosa más hermosa para el hombre en esta vida que caminar con Dios a través de Jesús. Busca un lugar en donde adoren al Señor, una iglesia donde se predique el Evangelio. Ve allí, únete a los redimidos del Señor y adora con ellos. Ora al Señor. ¿No sabes orar? Vas a aprender. La única manera de aprender a orar es orando. Y en la medida que tú abras tu corazón y converses con Dios, vas a aprender a orar y vas a depender del Señor. La única línea para comunicarse con Dios, la única, no hay otra, es a través de la oración. Y la oración trae grandes bendiciones a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Te saludo con todo mi corazón y te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios bendiga y prospere su palabra en esta hora. Y dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia. Tenemos un momento de orar por las necesidades, algunas necesidades de nuestra iglesia.
Les invito a estar en actitud de oración. Nuestro buen Dios y Padre Santo, Padre eterno que moras en los cielos, en la tierra, en toda la tierra, en todo lugar. Gracias, Señor, porque moras en nuestro corazón. En esta hora, Señor, estamos intercediendo por todas las personas, Señor, que han sido contagiadas con este virus de coronavirus, el COVID-19. Señor, que sabemos que tú sabes quiénes son, Señor. Sabemos que algunos se están presentando algunos síntomas leves. Y te pedimos que tú los bendigas, Señor, que permitas que también ellos puedan superar esta enfermedad. También sabemos, Señor, que hay personas que inclusive están hasta internadas con una situación muy difícil, bendito Padre. Te pido que tengas misericordia de ellos y aquellos, Señor, que también están atendiéndolos, a las enfermeras, a los doctores. Te pedimos que los bendigas, Señor. Síguele dando sabiduría, síguele dando salud, Señor. Protégelos. Permite que puedan tener todo el equipo de protección, Señor, pero que no confíen tanto en el equipo de protección, sino que también, Señor, confiamos en que tú eres el que los proteja. Te pedimos, pues, que bendigas todos los hospitales. Permite que puedan tener todo lo que ellos se requiere para atender a los enfermos. Y así, Señor, permite también que las autoridades de salud sigan tomando las decisiones, Señor, que sean correctas para atender esta emergencia. Te pido, Señor, que tú les sigas bendiciendo, sigas prosperando, Señor, todo lo que ellos, determinaciones que ellos hagan. Y, Señor, te pedimos que permita, Señor, que esta situación pase pronto, Señor. Que tenga misericordia de México, bendito Padre. Tenga misericordia de nuestro estado de Tabasco. Y permita, Señor, que también que pronto se pueda reactivar, Señor, la economía. Bendice a todas las personas que han perdido, Señor, el ingreso diario que tenían para llevar el sustento a su familia. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú quien permita, Señor, que esta leve tribulación, como dice tu palabra, sea superada y que en un tiempo no muy lejano, Señor, se pueda recuperar nuevamente la economía, que tú sustentes, Señor, a aquellos que no tienen el trabajo, no tienen el sustento diario, no tengan para comer, Señor, pero sabemos que tú no los desamparas, bendito Padre. Y así, Señor, te pedimos que tú permitas que tu iglesia se fortalezca. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos dice la verdad, tu palabra es fiel y verdadera. Y, Señor, Jesucristo también nos dijo que mientras estemos en este mundo tendremos tribulación, Señor. Y es por eso que te pedimos que tú bendigas a aquellos hermanos de la iglesia, Señor, que han estado alejados. Permite, Señor, que a través de esta tribulación ellos puedan meditar en tu palabra, puedan acercarse nuevamente, Señor. Y también te pedimos por todos aquellos, Señor, que no te han conocido, aquellos que han escuchado tu palabra también, pero que no han aceptado. Permita que puedan ellos también meditar, Señor, en tu palabra, y que tú añadas a cada día a tu iglesia a los que han de ser salvos. Te pido, pues, bendito Padre, que tú nos bendigas, fortalécenos como iglesia, que podamos seguir predicando tu palabra, Señor, podamos dar testimonio de cuán maravilloso eres tú, bendito Padre. Gracias, pues, ponemos estas peticiones delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes todo el poder para contestarlas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Pero algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esta es la letra del canto número 153, en el monte Calvario. Calvario estaba una cruz.
que algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tendremos un momento de ofertorio, pero quisiera reiterar que esta acción es meramente voluntaria y lo avalan quienes han entendido la gracia de Dios en sus vidas. No se obliga, ni se impone. Pero si alguien de los que nos ven tiene el deseo en su corazón de aportar, es bienvenido. Entre tanto, cantamos el himno número 438. Hemos llegado al término de nuestro culto y agradecemos a todos aquellos que se conectaron por medio de las redes sociales. Deseamos de todo corazón que Dios bendiga y prospere sus vidas y concluimos con la oración